Bueno, buenos días para todos. Ya nos hemos saludado, hemos adorado al Señor, hemos presentado nuestros agradecimientos. Y bueno, yo agradecida con Rodrigo y con Gisela que me permiten hoy exponer la palabra de Dios, que siempre es un privilegio, siempre es bueno ser útil en las manos del Señor, porque sin el Señor no somos nada. Podemos ser muy talentosos en muchas cosas, pero si no estamos en las manos del Señor, de nada sirve. Y hoy he traído para compartir con ustedes un sermón temático, ¿sí? Un sermón temático es aquel que trata sobre un tema específico, ¿sí? Y he elegido para esta ocasión hablar sobre fe, ¿sí? Quizás algunos ya sepan muchas de estas cosas, otros quizás aprendan un poquito más, algunos quizás no sepan nada o más o menos por ahí. Pero hoy vamos a ver muchas cosas referentes y relacionadas con la fe. Fe básicamente significa creer, eso es fe, ¿no? Creer. Para muchos, la fe es un sentimiento religioso. Para otros es un pensamiento positivo. Algunos la asocian con creer que algo bueno les va a pasar. Yo tengo fe que algo bueno va a pasar, ¿sí? Muchos la relacionan con eso, a la fe. Y otros la confunden con una esperanza ciega. Pero la palabra de Dios nos da la definición exacta de lo que es la fe. Para esto les invito a leer Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Sí? Allí la palabra de Dios nos da la definición de fe. Y allí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe del cristiano es eso, es la certeza, es decir, la seguridad de lo que se está esperando, basados en la promesa de Dios, en las cosas que ya se han cumplido, como, por ejemplo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en las cosas que se cumplen en nuestro diario vivir, como la restauración, las fuerzas, el consuelo, la guía del Espíritu Santo, la provisión diaria y muchas cosas más, ¿no? Que si las nombramos todas no nos alcanzaría. Y también en cosas futuras, como la vida eterna. Y el mundo nuevo que Dios nos prometió, donde morará la justicia, la paz y muchas cosas más, muchas cosas bellas que el Señor nos tiene prometidas. El cristiano de fe está convencido de esto, aunque no lo pueda ver con sus ojos naturales. El cristiano está persuadido y no se basa en algo vacío, sino que tiene fundamentos. Esta fe que se describe aquí en Hebreos 11.1, es el requisito imprescindible para acercarse a Dios. Así lo dice ahí el mismo libro de Hebreos 11, pero en el capítulo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes lo buscan. Fe, requisito imprescindible para agradar a Dios, como les decía. Pero esta fe va más allá de creer en Dios, es creerle a Dios. La fe en Dios es un principio de acción y confianza que nos impulsa a confiar plenamente en Él, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Esta fe nos da fuerza para permanecer firmes, aún en medio de las tormentas. Dios promete galardonar, es decir, premiar a quienes lo buscan con esta fe. No porque nosotros seamos merecedores de algún premio, más aún cuando nos hemos portado bastante mal, sino porque así a Dios le place. Él ha decidido premiar a quienes han decidido depositar fe y confianza en Él. Ahora veremos quién es el objeto de esta fe, la fe del cristiano, es decir, a quién va dirigida nuestra fe.
El mundo, por ejemplo, deposita su fe en ídolos, en brujos, otros en adivinos, en astrología. Pero el cristiano, el objeto de fe del cristiano es Jesús, el autor y consumador de esta fe. Jesús inicia la fe en el cristiano y es el único camino al Padre. Quien dice ser cristiano debe tener los ojos puestos en Jesús y únicamente en Jesús. La promesa de este Redentor nos fue dada desde el mismo momento en que el hombre decidió desobedecer. En Génesis capítulo 3, verso 15, Dios hace la primera mención y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Jesús aplastó a Satanás y venció a la muerte mediante su sacrificio. Allí en el mismo libro de Hebreos que estamos viendo sobre la fe, en el capítulo 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre, del trono de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esta fe? ¿Cómo hemos llegado a cada uno de nosotros? A través del oído. Es decir, hemos escuchado a alguien que nos predicó. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versos del 13 al 17, Pablo nos dice: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no habrá quien les predique? ¿Y cómo oirán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, lastimosamente. Jesús, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por esto es necesario la predicación del evangelio, porque para que las personas oyendo crean, es decir, adquieran esta fe. Y el que la predique, ya sea en la vida cotidiana o desde el púlpito, debe vivirla para no manchar esta predicación con un mal testimonio. ¿Y dónde basa el creyente su fe? O sea, ¿dónde debería estar basada la fe del cristiano? ¿En tradiciones humanas? No. ¿En sueños o nuevas revelaciones? Tampoco. ¿En experiencias individuales? Tampoco. La fe del cristiano debe estar basada en la palabra de Dios, la Biblia. En ella encontramos los fundamentos de nuestra fe, dadas por Dios mismo, a través de los profetas y de los apóstoles, y del Señor mismo, Jesús, la piedra angular. Es allí, en la Biblia, donde Dios se nos da a conocer y en donde nos revela el plan para toda la humanidad. La Biblia debe ser para el cristiano la única fuente de fe. Segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra de Dios somos santificados,
¿Cuándo? Cuando la ponemos por obra, ¿sí? Cuando la obedecemos. Jesús, en su oración al Padre, antes de ser sacrificado, elevó una oración por ti y por mí. Pensó hasta en eso antes de morir, oró por ti y por mí. Qué bendición, ¿verdad? Y le dijo al Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? La fe del cristiano no se basa en textos fuera de contextos, ni en nuevas revelaciones, solo en la escritura completa, de punta a punta. Como dice el Salmo 119 en el verso 160. La suma de tu palabra es verdad. Bueno, bien, hasta aquí hemos visto la definición de fe. Para los creyentes, vimos también que es el requisito imprescindible para acercarse a Dios. Vimos que Jesús es el iniciador y consumador de esta fe y que este fundamento se basa en las Sagradas Escrituras que recibimos a través del hoy. Una vez que sabemos todas estas cosas y tomamos la decisión de adquirir esta fe y de vivir por ella, porque es decisión personal de cada uno, viene algo después de eso que quizás no nos guste mucho y que es necesario. Nuestra fe debe ser probada. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe mucho más preciosa que el oro, depositar fe en Dios, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, probada nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe necesita ser probada, pero no para ser destruida, sino para que se fortalezca y sobre todo demostrar su autenticidad. Santiago, en su carta, en el primer versículo 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de nuestra fe tiene como objetivo producir constancia, paciencia y perseverancia. En el mundo religioso, por así decirlo, vamos a encontrar personas que tienen distintos tipos de fe. Una de ellas es la fe fingida. Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6 le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lastimosamente, hay personas que fingen tener fe. Muchos los hacen para obtener beneficios de ella, abusando muchas veces de personas que intentan acercarse a Dios, ya sea en la congregación, o sea, mezclados entre los creyentes, muchas veces desde el mismo púlpito, usando la fe para obtener ganancias. También hay personas con una fe frágil. Son aquellos que tienen una creencia inestable, que depende de las circunstancias, de las emociones o de dudas recurrentes. Así que van y vienen. Su fe es frágil, no es una fe fuerte. También están quienes tienen una fe débil. Estos no creen o no alcanzan a comprender que el sacrificio de Jesús fue suficiente y quieren añadir ritos y costumbres o prohíben cosas como no hagan, no tomen, no coman, un montón de cosas que prohíben para estar seguros de que realmente recibieron la salvación. Y luego encontramos a creyentes con una fe muerta. Estas personas creen en Dios, pero no pasan de ahí, solamente creen en Dios. Santiago los describe en su carta, en el capítulo 2, del 17 al 22, y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obra,
muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y hace una pregunta, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber tu hombre vano que la fe sin obras está muerta? Y hace otra pregunta, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó con las obras? La fe de los demonios la llama. Ellos creen en Dios, pero saben que existe, porque lo han visto efectivamente, pero decidieron no obedecer, o sea, no obraron como Dios quería, decidieron no obedecer. Hay mucha gente que cree que Dios existe, pero deciden no obedecerlo. Recuerda que la fe en Dios es un principio de acción, nos lleva a actuar, dando lugar así a la fe activa. Este es otro tipo de fe, la que deberíamos tener toda, la fe activa, porque la fe pone en práctica los principios bíblicos y espirituales, que lleva al creyente a una acción concreta, como amar, servir, perdonar, ser misericordioso, ser pacientes. Nos lleva a buscar la santidad. Estas obras que Dios preparó de antemano. Ahora, conocidas todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Examinarnos a nosotros mismos. En 2 Corintios 3, 13, 15, Pablo escribe, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Cada uno. No lo tengo que examinar a Gisela, ni a Rodrigo, ni a Héctor, no. Me tengo que examinar a mí misma para ver si estoy en la fe. Probaos a vosotros mismos, cada uno en su conciencia se debe examinar a sí mismo. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si le hemos dicho sí a Dios, si hemos decidido creerle y acercarnos a Él, fortalezcamos esta fe a través del estudio de la palabra, de la comunión sincera con Dios y a través de la oración. Y para ir terminando, les invito a leer Hebreos 10, del 35 al 39. Hebreos 10, del 35 al 39. 10, capítulo 10, del 35 al 39. Allí el autor de Hebreos nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, o sea fe, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. O sea, tenemos que ser pacientes para no perder esta fe, porque tenemos mucho tiempo por delante. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Sí? Haciendo la voluntad de Dios vamos a obtener una promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Qué cosa muy tan importante, ¿no? Preservar el alma. Meditemos, pensemos si realmente estamos viviendo por esta fe que decimos tener. O retrocedemos. ¿Nos mantenemos firmes en medio de las pruebas? Todo lo que hemos ya recordado o aprendido hoy nos debe llevar a la reflexión y a tomar una decisión. ¿Estoy viviendo de acuerdo a la fe de un auténtico cristiano? ¿O estoy ahí medio dormido, medio muerto? ¿Mi fe es genuina o es fingida? Conociendo estas cosas referentes a la fe, ¿voy a procurar vivir por ella? Ahora terminando, es el deseo de mi corazón
que los que estamos hoy aquí y los que van a ver este video, ¿no? Buscando fe, porque le vamos a poner el título de fe, así que muchos van a buscar aprender sobre la fe y van a ver quizás este video. Yo deseo, tanto para ustedes, para ellos, como para mí, podamos decir un día como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hasta aquí las enseñanzas de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, como fue para mi vida mientras la estuve estudiando. Amén. Agradecida con Dios. Y bueno, les invito a hacer una oración para que nuestra fe sea afirmada. Padre amado, en este momento te doy gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este tema con mis hermanos referente a la fe, más preciosa que el oro, dice tu palabra, porque ella nos va a dar salvación. Nuestra fe depositada en nuestro Señor Jesucristo nos va a dar salvación y nos va a sostener, Señor, mientras tengamos que caminar en este mundo hasta que tú decidas llamarnos y llevarnos a tu encuentro, Señor. Gracias te doy por ello y te pido que nos afirmes y nos dé la fuerza para seguir firme en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.